Buenas tardes, buenas noches a todos. Como dijo Laura, agradecer a Alejandro y a Oria su presencia y sobre todo esta oportunidad tan linda de poder fijonear, como digo yo, en la intimidad creativa de dos grandes artistas, que me parece una oportunidad única para todos nosotros que atravesamos procesos creativos en diferentes disciplinas vinculadas con el hecho escénico. Para mí es una oportunidad y un honor poder estar acá conversando con ustedes. Y yo voy a empezar rompiendo el hielo con algunas preguntas y la idea es que después ustedes se animen también a preguntar y con la curiosidad que amerita tenerlos a ellos acá. Oria es una diseñadora de escenografía, si me falta algo vos me agregás, Oria, de vestuario, de luces, de visuales, que ha trabajado en ópera, en teatro, en performance. Ha sido directora técnica del FIBA, ha trabajado en colaboración artística con el Teatro Cervantes, en la compañía de Peter Brook y con diferentes y múltiples directores y directoras del ámbito internacional. Y por ahí voy cerrando para que no me quede eterno el CV. Un artista de amplia y vasta trayectoria. Y Alejandro, que todos ya lo deben conocer, dramaturgo y directora argentina, pero establecida en Francia desde hace mucho tiempo, 20, 18 años por ahí más o menos. 18, casi le emboco. Alejandro, dramaturgo, director argentino, también un artista de una amplia trayectoria. Sus textos han sido traducidos en múltiples idiomas, sus obras se han montado también en muchos países, en Europa, en Latinoamérica. Creador de Panorama Sur, un espacio de formación tan querido y de tanta referencia, donde muchos de nuestros dramaturgas y dramaturgos uruguayos se han formado y han pasado por allí con una experiencia sumamente enriquecedora. Director también artístico y general del Cervantes, no me acuerdo de los años. Ahí va, bien, bien. Y bueno, cierro por ahí para no docentes, ambos del ámbito público y privado en diferentes oportunidades. Y bueno, creo que con esa presentación estamos bien. Bueno, y para empezar, algo que a mí me llama mucho la atención y que además me parece admirable. Ellos están acá con motivo del estreno de Dulce Pájaro de Juventud en la Comedia Nacional, que abre la temporada, ¿no, José Miguel? Sí, no, en la primera franja de estrenos. Pero una de las cosas más lindas que quería preguntar para iniciar este conversatorio es esta dupla creativa que ustedes tienen y en donde vienen trabajando juntos desde hace tiempo. ¿Cómo surgió? ¿Cómo se dio? ¿Cómo es el diálogo en conjunto para la puesta en escena de estos espectáculos? Y sobre todo, ¿cómo ha sido la concreción o cómo está siendo la concreción del complejo y sutil universo que propone Tennessee Williams? Es para que respondan ambos. ¿Hace cuántos años? No me acuerdo. 30. Bueno, gracias por la invitación. ¿Hace 30? Hace 30 años que trabajamos juntos. Es un montón. Bueno, fuimos presentados creo que por Javier Dolte en un espectáculo, un cuento alemán que escribió Alejandro y dirigió, ¿qué año? 97, en el Callejón de los Deseos, donde me invitó a hacer el vestuario y a partir de ahí empezamos una colaboración por algunos momentos un poco intermitente por diferentes razones de viajes, pero la verdad es que es una colaboración que ha tenido un ritmo y un desarrollo en ese sentido en nuestras carreras importante. Lo cual, después paso a Dulce Pájaro de Juventud, lo cual permite en el trabajo de un escenógrafo / vestuarista, pero sobre todo con respecto al espacio, que es algo que es lo que se aborda primero, el universo visual, bueno, permite un montón de cosas, conocerse como nosotros nos conocemos, saber, poder interactuar, interpelarse,
digamos, estimularse a diferentes cosas. Eso es, la verdad es que para mí es invalorable y me encanta, o sea, y sigue siendo de todas formas un desafío, ¿no? En ese sentido, nos ponemos las condiciones para no aburrirnos, ¿no? Y José Miguel se ríe. También porque justamente sobre, digamos, el conocerse y el tener esa confianza, esa suerte digamos, de matrimonio artístico te permite tener idas y vueltas en las que en medio de un proceso te podés decir, y esto, si hubiéramos hecho esto, y eso otro, ya también se desarrolla para posibles, digamos, para otras experiencias en donde uno lo retoma y piensa, bueno, ¿cómo puedo, digamos, cómo podemos, digamos, investigar más o probar algunas cosas? Conocerse en el hacer con alguien genera otras posibilidades. Por supuesto que trabajar con gente nueva también tiene una parte interesante, pero bueno, son diferentes. Y Dulce Pájaro de Juventud, ahí lo dejo a Alejandro decir cómo llegamos a Dulce Pájaro de Juventud. Antes de que pases, Perdón. a mí me da curiosidad preguntar, hablando como yendo un poquito más a fondo con esto que decís, Oria, ¿tienen algún tipo de metodología de trabajo, de experimentación juntos o van descubriendo en cada proceso qué es lo que la obra pide, digamos, en cuanto al trabajo y al diálogo en conjunto? No sé si me expliqué. No, metodología fija, no. Metodología, digamos, como fija entre los dos no tenemos. Yo, por mi lado, sola, por un tema de formación, porque me formé, hice una parte de la carrera de arquitectura solamente con el objetivo de usarla para ser escenógrafa, porque no había formación de escenografía en ese momento post-dictadura. Y después me formé, empecé a estudiar desde los 16 con Gastón Breyer, que era un arquitecto, escenógrafo y semiólogo argentino, que él proponía digamos, una suerte de camino metodología, de la cual tiene libros, 3, uno sobre todo que puntualiza mucho en eso, como una suerte de camino metodología de diseño, aplicable a un montón de cosas, a hacer una vidriera, a hacer una escenografía, un stand o otras cosas. Con lo cual hay ese proceso, él daba, bueno, para quienes lo conocen, que seguramente muchos los conocen y han leído sus libros, La escena presente es el único que todavía se puede conseguir, los otros se consiguen en alguna feria simplemente, o escaneados. De ese proceso que él daba cursos que duraban 1 año, bueno, éramos un grupo de 6 y seguimos 4 años con él. El último año yo seguí sola, ¿no? Pero bueno, de ese proceso de después también ir como oyente a clases de semiología, etcétera, yo hice un otro proceso que es algo que nutre el trabajo con el director, que compartimos, pero que no compartimos de una manera, digamos, como en detalle, ¿no? Pero es un trabajo que parte de la idea de para dónde queremos encarar un espectáculo y del texto, si es que lo hay, o del tema, porque a veces puede ser una novela, puede ser diferentes cosas. Entonces, y después nosotros los que hacemos nos reunimos básicamente y por lo general tratamos de manejar en paralelo un mínimo de 2 a 3 proyectos de lo que tiene que ver con la actualización en el sentido visual que tenga el espectáculo, y las trabajamos un tiempo en paralelo hasta que empiezan a cruzarse, descartarse, etcétera, y llegan a una propuesta, ¿no? Dulce Pájaro. Sí, en principio, poco a partir de las cosas que fue contando Oria respecto de una hipótesis metodológica, construimos
hubo una sugerencia de distintos espacios, llegamos a la decisión de tomar un espacio. La obra plantea 3 espacios ficcionales, una habitación en un hotel, la casa de la familia Finlay y el bar del hotel, con una alternancia, porque el primer espacio vuelve en el tercer acto y en el segundo acto hay 2 espacios. Y decidimos en algún punto generar en un solo espacio que tuviera una suerte de identidad, que pudiera de alguna forma dar cuenta de ese sistema medio opresivo en el que sucede la pieza, o mejor dicho, del que sucede la lectura que hacemos de la pieza, que es un poco la mirada que tiene el personaje de Chance Wayne, que es claramente el héroe de la obra en términos, digamos, de relato. Es quien llega, es el protagonista, digamos, el agonista. Protagonista y agonista. Que tiene una situación en donde ese lugar está gobernado por un jefe político, digamos, que tiene extrañas o causales similitudes a los discursos que hoy se escuchan en las nuevas derechas globales, ¿no? Hay un apoyo o unas referencias religiosas, hay un odio al extranjero, al migrante, ¿no? Hay una necesidad de la pureza de la sangre. Hay en ese discurso el jefe Finlay, ya en la obra original de Williams, en el 59, casi diríamos que es una protoforma de lo que hoy son los gobiernos, no sé, el de nuestro país, por ejemplo, el de Trump, el de Bolsonaro, y bueno, seguramente otros que también están ahora y seguramente otros que vendrán. Y la lectura que hicimos de la pieza es empezar a pensar, en general, digo, estoy un poco cansado, por eso las ideas llegan después. Williams claramente es un clásico del siglo XXI, del siglo XX, y como todo clásico se presta a la posibilidad de volverlo a leer en cada época, ¿no? O sea, esa suerte de pregnancia, de inmanencia que tienen sus textos, nos llevaron a pensar de que en ese discurso, el de jefe Finlay, es claramente lo que tracciona nuestra lectura y que lo que permite que este texto sea, que golpee en el pecho al espectador de hoy, ¿no? O sea, que no esté asistiendo simplemente a un teatro de repertorio, que también lo es, si querés, sino que tenga una lectura que esté inserta en lo contemporáneo, que nos esté diciendo cosas, que nos interpele, que nos podamos meter en esa historia y entender que podría ser nuestra historia. Y el personaje de Chance Wayne, que en este caso lo hace Enzo Bogrinczyk, es claramente el chivo expiatorio de ese horror. Por eso, volviendo a lo del espacio, hay algo ahí en ese sistema opresivo del espacio, un espacio que a su vez puede transformarse mediante un marco importante que está en la pared del fondo del espacio, genera como otro tipo de espacialidad que puede ser un otro lugar, el otro lado del espejo, el cine, etcétera, varias cosas. Es un espacio más bien, digamos, poético, con tintes realistas o con toques realistas, digamos, porque hay objetos, digo, hay sillones, hay mesas, hay sillas, hay botellas, hay teléfonos, hay pastillitas, hay cigarrillos. Pero en el marco del realismo, que es un poco también cierta operación que hace Williams al interior de sus piezas, Williams hace una operación extraordinaria que es, para triunfar en Broadway, porque es lo que necesitaba y quería hacer, se disfraza de realista, y después abre su caballo de Troya y salen estas maricas extraordinarias que salen de sus obras, y genera, digamos, una suerte de invasión poética y lírica en el medio del realismo. De alguna forma nuestro montaje tiene esta idea adentro. O sea, es un espectáculo que parece ser un espectáculo realista y que de repente es un musical, de repente es un melodrama, de repente es inclusive como actos de magia, digamos. Es decir, aparece el realismo, empieza a romperse y a quebrarse. Y eso se permite, o está permitido, o vehiculizado claramente por el espacio que diseñó Oria, ¿no? Entonces hay esa suerte de lectura, no solamente desde el punto de vista de la mirada política que hacemos, sino también desde el punto de vista de lo que sería, digamos, las formas, ¿no?
Sí, y las formas de la dramaturgia. La dramaturgia, como te digo, intenta, o sea, vestida de realismo, construye una alteridad que está en esas fugas líricas de la princesa Cosmonópolis, en esa persistente presencia del rompimiento de la cuarta pared. La obra plantea que los personajes hablan al público, la presencia de un lamento musical que está todo el tiempo ahí dando vueltas y que funciona claramente como un clima poético, es decir, todos esos elementos que son de otro orden no realista, están, digamos, adentro de esa obra que pretendidamente es realista. Bien, muchas gracias, Alejandro. Por ahí mi segunda pregunta quizás ya fue respondida un poco con estas maravillosas reflexiones y tenía que ver con, capaz querés agregar algo más, Soria, porque mi pregunta venía sobre cómo pensás vos desde la contemporaneidad la dramaturgia del espacio de un texto escrito en 1959, pero creo que un poco Alejandro lo resumió bastante bien, capaz por ahí querés agregar algo, si no seguimos con las preguntas. No, como complemento de lo que dijo Alejandro, hay algo digamos, que nosotros hicimos en el espacio, que es sintetizar todo en esa mirada a partir del jefe, es que ese lugar, bueno, primero se dicen en varios momentos de la obra, no vamos a decir nombres, como si todo estuviese vigilado. Entonces, este espacio es un espacio cerrado, de 3 paredes. La pared del fondo tiene un marco y ese marco se utiliza o como repetición infinita de ese mismo espacio o como una ventana o como un espacio desde el que te miran o desde el que te espían. Entonces, digamos, es signo poderoso que construye con la metáfora, digamos. Exactamente. Digamos, y ese espacio que tiene una impronta gráfica, como, digamos, un empapelado muy digamos, importante en ese sentido, tiene justamente la intención de decir, en realidad, elegimos que sea el mismo espacio, a pesar de que la obra pide 3 espacios, porque el tratamiento de cómo sucede todo va más allá del espacio. Eso por un lado. Después, la obra tiene claramente signos que fueron un poco depurados con respecto a la época, entonces tiene una suerte de actualización a un mundo de hoy, pero de una contemporaneidad clásica, para poder justamente permitir que todo lo que suceda tenga que suceder y no, digamos, no apelar a cosas completamente de hoy, ¿no? Entonces, digamos, el vestuario, por ejemplo, no es un vestuario de época, pero es un vestuario suficientemente clásico que se puede poner en diferentes épocas. Entonces, que también, bueno, por supuesto que por el momento lo estamos imaginando, hicimos pruebas de vestuario, pero todo junto jueves de la semana que viene. Lo que quiero decir es, pero va a funcionar, digo, poner la obra hoy, limpiando ciertas notas que te marcan la época en la que fue escrita, y corre, funciona perfectamente, o sea, se sostiene perfectamente en ese sentido. Y eso después, bueno, hicimos algunos juegos y apuestas cromáticas, que son entretenidas, bueno, ya la verán. No hay que spoilear todo porque si no, no tiene gracia, hay que ir a verla. Bueno, muchas gracias, Oria. Lo que me gustaría preguntarle a Alejandro ahora es, Tennessee Williams, en el prólogo de Dulce Pájaro, habla de los bloqueos creativos. Él cuenta que una vez le preguntaron si había tenido bloqueos alguna vez a la hora de escribir, y él dice, todo el tiempo tengo bloqueos artísticos. Pero mi deseo y mi pasión por la escritura son más poderosos que los miedos y los bloqueos y me permiten trascenderlos. A mí me pareció maravillosa su respuesta y muy inspiradora. Y en ese sentido quería preguntarle a Alejandro, ¿cuál es tu vínculo, Alejandro, con los bloqueos artísticos? Si alguna vez has tenido, supongo que sí, o no, ahora nos dirás, y en el caso de que sí, ¿cuáles fueron los aprendizajes que trajeron esos bloqueos? Sí, digamos, yo
considero que esa enseñanza de Tennessee es, creo, la más honesta que uno puede, digamos, uno no... Cuando empieza a trabajar en esto, al principio es un poco eso, ¿no? La primera te la regalan, la segunda te la venden, ¿no? Cuando dicen de la droga. Y es un poco eso, o sea, el trabajo, cuando uno empieza a hacer este trabajo, todo fluye de una manera increíble, 1, 2, 3 espectáculos y después ya se terminó. Entonces, es eso, yo creo profundamente en eso, yo creo que lo que hay que hacer es trabajar, hay veces en que uno puede y a veces en que no puede, pero tiene que poder igual, si estás bien psíquicamente, digo, obviamente, ¿no? Y sí, yo creo que sí, que la forma de vencer los bloqueos es seguir trabajando. O sea, o esa frase que se dice también, ¿no? Que la inspiración te encuentre trabajando, ¿no? Porque eso de esperar que te visite la musa, a ver qué haces o qué... y eso por ahí es más difícil, entiendo, en el trabajo de Tennessee, que es un trabajo que yo he compartido alguna vez, no porque me parezca Tennessee, sino porque escribo teatro también. Pero lo he dejado cada vez más de lado porque me parece que eso, ahí sí hay es complicado. Es complicado porque no hay jefe, porque no hay quien te diga, ¿no? Salvo que tengas tu jefe, que puede ser un deadline, ¿no? Que hay que terminar algo pero es más tortuoso. En cambio, el trabajo de la dirección, que también puede ser una suerte, que claramente es una suerte de escritura en otro campo, que es el escénico, nada, estás acompañado, ¿no? Hay un grupo de gente, de colaboradores artístico-técnicos, de los actores, ¿no? Entonces hay algo ahí de una escritura conjunta. Yo creo mucho en las fuerzas de los grupos, confío mucho en escuchar al elenco, en trabajar con ellos, en que la propuesta sea sinergias permanentes. No creo en el director que todo lo sabe o que son los directores que me formaron a mí en términos de maestros, porque nuestros maestros fueron de esa doxa muy rigurosa y bueno, que agradezco, porque también la disciplina y la fuerza de las convicciones vienen de ahí. Pero después me parece que estamos en un campo de mayor labilidad y no esas ideas de autoridad o de Moisés bajando del monte con las tablas de la ley en la mano, están un poco perimidas. Y además creo yo que el trabajo de teatro es un trabajo comunitario, es una de las pocas actividades en donde nos necesitamos a todos para que todos podamos hacer lo que queremos, que es la obra, el espectáculo, la performance, la ópera, lo que sea. Y cada uno en su propia especificidad es absolutamente indispensable. O sea, el director simplemente está ahí, al lado, adelante, porque tiene que haber alguien a cargo, porque es complicado que sea una cuestión, por una cuestión inclusive de dinámicas, ¿no? Y no porque no sea democrático, sino porque es necesario que alguien sea un capitán de un barco, nada más. Pero después es para allá, para acá, después escuchás que alguien dice, no, mejor es para allá, y bueno, vas para allá. Y creo también que un buen director es alguien que puede saber escuchar y entender que por ahí tiene que dejar de pensar eso que pensó para pensar otra cosa. Entonces, digo, ahí es más difícil estar bloqueado porque estás ayudado de un montón de gente y es dinámico. Si no estás encerrado en tu propia estupidez, creyendo que tenés que decidir todo vos, entonces no habría bloqueos. Y en el caso de la escritura, sí, es un poco más tortuoso. Es un poco más tortuoso. Y en la carrera de Tennessee eso fue muy difícil porque él conoció un éxito tardío, pero un éxito atroz en términos de... No, digo de una cosa de 0 a infinito. O sea, fue exponencial. O sea, era una persona que no tenía ni para comer. Se le abrieron las puertas del mundo en muy poco tiempo. Y entró en un momento de un star system muy fuerte y eso así como subió, bajó. Porque en un momento ya le dejaron de dar la bolilla que le daban y eso fue muy difícil. Y lo destruyó, definitivamente. Entonces, nada, es un... no sé, yo tengo una relación como de muchos años, es como lo amo a Tennessee Williams. Tengo una relación muy, muy fuerte por ser marica también y por entender algo de la fuerza y de la lucha que él tuvo que hacer para poder imponer su poética en un Hollywood absolutamente machista, ¿no? Homófobo,
Y él construyó esas mujeres que son maricas, ¿no? Blanche Dubois es una enorme marica. Chance, o sea, la princesa Cosmonópolis es un personaje que está escrito pensando que él lo va a actuar solamente para tocarlo a Paul Newman, ¿no? Todas esas cosas que están en Tennessee funcionan de manera muy fuerte en su escritura. Es una escritura deseante, es una escritura que es una escritura absolutamente libidinizada. Y además es un poeta enorme y nada, es un autor que ha sentado un canon totalmente distinto y permitió además una sensibilidad completamente distinta en el teatro occidental. Él habilita algo que no había habilitado nadie. Que después en Francia, digamos, paralelamente, no sé, Cocteau, Genet, pero son menos mainstream, ¿no? Son más alternativos. Cocteau mucho más que Genet, que son también maricones, pero son más duros, ¿no? Son como más sadomaso. Y Tennessee no, Tennessee es un autor muy delicado, muy sutil, muy femenino, muy enclosetado también. No era como su amigo Capote, que estaba fuera del closet. Él nunca dio a entender que era homosexual, digamos. A mí me hace acordar mucho a Manuel Puig, en términos de sensibilidad y de rompimiento de formas, ¿no? Pero bueno, sí, no sé, eso. Gracias, Alejandro, gracias por embellecer con tus palabras, como el universo de Williams, tan querido también. Bueno, nada, creo que es momento de abrir un poco las preguntas a la platea para que se animen a preguntar también. No sé, por ahí, si alguien quiere empezar. Bien, allá, sí. Hola, me interesó, al inicio ustedes hablaron que tenían varios caminos, ¿sí? Establecen varios caminos en la forma en que trabajan y después se va decidiendo por uno. Como la mayor parte de los que estamos acá, seguramente en 2 semanas vamos a ver el resultado final de este proceso, me gustaría saber qué quedó en el camino, qué es lo que no vamos a ver, que ustedes al inicio creían que iba a ver y ahora no lo vamos a ver. ¿Qué es lo que queda en el camino y qué es lo que ustedes dijeron que va a quedar como para el futuro o para otras producciones de este Camino del Pájaro? Me estoy tratando de acordar. Yo sí, yo me acuerdo de 2 cosas, pero no de... Sí. Sé que yo empecé por 5, pero me acuerdo en este momento 3, la que quedó y 2. Las otras 2 no me las acuerdo. Me las podría llegar a acordar si estuviera menos cansada hoy, o si tuviera mi blog completo que está en el hotel. Porque lo anoto todo, porque si no me olvido de todo. Y tengo un blog por espectáculo y un grupo WhatsApp conmigo misma por espectáculo. Y es así, que se llama Yo, porque esto me lo enseñó un asistente, que tenía un grupo solo con ella misma para recordar, y ahora yo tengo Yo Pájaro, Yo Pequeño Fausto, yo todos los espectáculos tengo, porque veo algo, ting, saco la... Si no, después yo no puedo con todas las fotos. Bueno, así que, y ahí anoto, copio todo, etcétera. Había algo de lo que tenía que ver con... son en un sentido conceptual, porque algunas son un poquitito, en un principio, yo siempre guardo como acá una especie de cuadro presupuestario que siempre me come un lado del cerebro, pero de todas formas mi cerebro, creo que por haber sido en un momento, haber trabajado un tiempo como directora técnica en paralelo y por mi formación, por mis padres y abuelos arquitectos, tiene una parte en la que yo siempre pienso cómo se pueden hacer las cosas automáticamente sin controlarlo, porque una muy buena idea, si uno no sabe cómo llevarla a cabo, al menos en una posibilidad, se te puede transformar en una pésima realización concreta de esa propuesta.
Entonces, una de las ideas tenía que ver con la repetición, o sea, con este marco que iba cambiando de tamaños y era como una especie de infinito y espacios repetidos en diferentes alturas. ¿Te acordás? En los cuales quizás lo que sucedía es que había en una idea muy... Hay una actriz acá de la obra, así que tengo miedo yo. No, había dobles de muchos de los personajes, por consecuencia. No dobles perfectos, tampoco, que eso es una idea de algo que ya trabajamos un poco en Cenci, en una ópera, que yo trabajé en otras cosas, en otra ópera, que es el trabajar el doble concretamente no perfecto, o sea, trabajar el doble que esboce ser un doble, pero que esté corrido de lugar, que tenga otra edad, que tenga otro tamaño, que lo que llame la atención es el gesto o una parte de su vestuario, pero no la copia idéntica de eso. Entonces, en esa multiplicación y repetición de espacios había una idea de empezar poco a poco a decalar o a, ¿cómo se dice?, a correr de lugar como eso que les pasaba digamos, en esa X escena o en ese X momento. Pero era una idea global, ¿no? O sea, a tener, no sé, qué sé yo, 8 jefes Findlay, por ejemplo, en un momento de eso, o sea, y también, así surgió, a partir de esa idea de la repetición, es que también surgió la necesidad, después lo corrimos, lo dejamos, volvimos, porque en un principio yo no iba a hacer video. Que también, digamos, ahí es que surgió también la idea de la multiplicación, ¿no? Y de las presencias, porque hay algo, como dice, digamos, como bien dice Alejandro, que tiene un conocimiento sobre Tennessee Williams que yo no tengo porque no es uno de mis autores favoritos, no tengo nada en contra, pero no lo ha sido, pero que es cierto que tiene digamos, tiene algo que en ese sentido intentamos tener en el espacio, que pareciera ser, digamos, realista y naturalista, pero que en realidad no lo es. Pero a la vez lo tiene que seguir siendo. Y en ese juego, ¿no? Es un juego que nos interesaba. Otra cosa que quedó en el camino era justamente un espacio extremadísimamente realista y extremadísimamente cargado, ¿te acuerdas que eran las paredes que se hundía? Bueno, que era con, esto no lo van a ver, con molduras y un montón de cosas, y que se iba como hundiendo en sí mismo hasta quedar liso, o de un lado o del otro del escenario. Esas fueron cosas que tenían un sentido conceptual, que estaban en un segundo plano. La otra tenía más algo que afectaba más la acción, y que después, bueno, decidimos ir por este camino. Y las otras dos no me las acuerdo. Hola, ¿qué tal? Se escucha bueno. Buenas. Como Analía me padece bastante en la tecnicatura y sabe que no soy muy normal, me voy a permitir hacer un pequeño comentario y una pregunta. Una reflexión, una pregunta. Salía con una amiga de ver una obra, Tráfico, de Sergio Blanco, y estaba en una discusión que ella me decía que por qué el teatro siempre tiene que mostrar esas partes trágicas, esa que ya la vida es demasiado dura como para andar mostrando todo eso. Y yo le dije, si no lo hace el teatro, entonces ¿qué? ¿Dónde? Si no se dedica, por ejemplo, a estas obras a mover un poco las neuronas, ¿qué lo va a hacer? Si nos quedamos viendo las banalidades del mundo, simplemente eso. Y en este sentido, yo quería preguntarle qué intenciones también políticas tienen con la presentación de esta obra en el contexto dado que lamentablemente están padeciendo su país de origen con un gobierno tan fascista, tan, de alguna manera, tan violento, tan imperialista en actitudes, donde todos los opositores son hijos de puta, es decir, literalmente puesto, o basura, o idiotas, teniendo en cuenta también las limitaciones, ¿no?, del teatro, ¿no? Yo no soy ingenuo, sé que de alguna manera en todo tenemos limitaciones de accionar y de cambiar las cosas, pero en ese contexto tan negativo, ¿no?, tan negativo, que si hay una propuesta, si hay como un per se, que me imagino que sí. No sé si se entendió la pregunta.
Sí. Nosotros venimos de hacer un espectáculo en Buenos Aires, que fue una versión del Eduardo II de Marlowe, que es la primera tragedia en la literatura occidental de 1592, que trata de manera central una relación homosexual. No porque los reyes no tuvieran relaciones homosexuales, sino porque este rey lo que decide es hacer pública su relación homosexual. Y cuando estábamos ensayando, el jefe de gabinete el ministro del Interior, ¿Francos es ministro del Interior? El ministro del Interior Guillermo Francos, esa no es Karina Milei, secretaria general de la presidencia. Bueno, Guillermo Francos, que es un funcionario de alto rango en el gobierno nacional, dijo que él no tenía problema con los homosexuales, que el problema era que se mostraran en público. Y yo me pregunto que si él sale con sus hijos en público, no sé cómo hace para salir en público. Cuando seamos gobierno nosotros vamos a prohibir que ellos salgan con los hijos en público. Sí, claro, es que hay que hacer eso. Y un poco la obra, digamos, amparados en el relato de Marlowe, fue una respuesta política y fuerte en un teatro público, además, el Teatro San Martín, el teatro más importante de la ciudad, en el escenario más importante, que es la Sala Martín Coronado, con una banda de forajidos extraordinarios, que fueron nuestros 21 actores, en donde no había big names, sino que era un grupo de gente con la fuerza del teatro independiente, haciendo una impronta casi, insisto, sobre los cuerpos deseantes, que es algo que atacan todos estos gobiernos, obviamente, porque si hay que matar algo es el deseo. Sí, bueno, está ligado, ¿no? El del deseo. Y, digamos, obviamente no cambiamos el gobierno, porque, no sé, el otro día casi matan no sé en qué estado está el pobre fotógrafo. Pero digo, para no ponernos como los diarios, porque esta cuestión también en Argentina lamentablemente es cíclica, pareciera, digamos, ya hubo un Costequi Santillán, ya hubo un Cabeza, ahora hay Pablo Grillo, bueno. Yo creo que el arte tiene, entre otras virtudes, el de poder ser un foco de resistencia. No sé si es un arma o si sirve para algo, pero es un foco de resistencia. Entonces, uno en principio se siente menos solo. Y el proceso de trabajo que hicimos nosotros en el Eduardo II en un año tan difícil para todos los que vivimos en la Argentina y para todos los que éramos y somos artistas, fue poder vivir unos meses en compañía. Por eso fue tan traumático y tan dolorosa la despedida que tuvimos el 9 de marzo, porque hicimos la temporada del año pasado y repusimos este año, porque también estábamos diciendo adiós a esa forma de vida que fue una comunidad muy fuerte. Muy pocas veces nos pasó de tener un elenco tan numeroso, inclusive los técnicos del teatro, que no son lo más amable del mundo, porque no los tratan bien en realidad. Entonces, no, los actores, los artistas y eso. Bueno, yo sí. Había una relación muy entrañable entre todos. Digo, lo que pasó ahí fue... Nada, lo que estamos haciendo con Dulce Pájaro también, si bien estamos invitados a este país y trabajamos, venimos de donde venimos, y este fenómeno que está sucediendo es algo global y es algo que también, claramente del espectáculo no va a tener la misma fuerza política que tuvo lo de Eduardo II, porque es otro tipo de obra, el conflicto está mucho más licuado, no es un conflicto claramente donde vos ves que un autoritario mata gente en la calle. ¿Se entiende? El Eduardo II. Sí, exacto. Perdón, lo que permite es reflexionar, y lo que permitió también, esto lo hablamos en su momento, no hubiéramos hecho el mismo Eduardo II ni un año antes, ni 6 meses antes, ni 2 años antes de lo que lo hicimos. Porque una cosa que permitió, y ahora aclaro lo de los técnicos, porque también lo cosas de ese lugar, una cosa lo que pasa hoy es que todo esto que pasa en tantos países del mundo, lo que hace es que, esto es una opinión personal, que a la gente le parezca que puede decir cualquier cosa o que se puede permitir un pensamiento sobre algo que a veces ni siquiera reflexionan sobre lo que es, porque todo va muy rápido. Estos aparatitos van rápido, todo va rápido, entonces se dice cualquier cosa, no importa lo que se dice, no importa lo que implica. Entonces, eso
eso que pasa, digamos, esas nuevas tendencias de gobierno están ganando en tantos lugares, y repito, esto es mi opinión, lo que no permite es poder dejar el espacio de reflexionar, y en realidad te están dando como órdenes a quienes las acatan y las toman como una puerta para abrir, ¿no?, a extremo de cosas que en realidad a veces piensan o a veces no piensan, porque ni piensan. Lo que es bueno es permitir reflexionar y dar la posibilidad de reflexionar sin hacer una bajada de línea puntual, que es lo que pudimos hacer con Eduardo II, porque el estar amparados en que es una tragedia histórica y que esa historia existió, te permite poder decir, bueno, miren lo que pasa, ¿no? Esta historia pasó, a este rey lo mataron con un atizador por el ano quemado, a su amante, que no es la misma muerte que le dimos nosotros en la obra, lo descuartizaron y lo cortaron en pedazos y los repartieron por el territorio. Eso fue la historia real, la verdadera. Entonces, eso... No hay nadie que pueda decir nada sobre, digamos, sobre eso, porque esa historia fue escrita, ese rey existió, etcétera, etcétera. Entonces, el solo mostrar los hechos y mostrar que cada uno puede elegir lo que quiere elegir y todo lo que ya todos sabemos que no voy a repetir, hace que las personas que están como un poco corridas o en otras puedan ver eso y no sentirse, digamos, tocadas, pinchadas y por ende levantarse e irse de una sala, sino permitir sensibilizar para que pueda haber un poco de apertura en las mentes. A mí es eso lo que me, digamos, en ese punto lo que me importa, y también lo que pasó adentro del teatro, porque sucedió, es que había que unos, bueno, o sea, a mí no me lo dijeron nunca adelante, pero yo me daba cuenta que había un poco, la obra, no, pero bueno, también yo atrás de una columna en un momento escucho, sí, porque esta obra es una obra de putos. Y entonces escucho otra que le contesta, pero no seas ignorante, fue escrita en el 1500 no sé cuánto. No, y bueno, pero está bien, claro, porque y después si te permitís ver la historia, te das cuenta que es una historia y vos sacás tus propias conclusiones de eso, como fue un poco... la obra de Ariane Mushkin, que trataba sobre la inmigración, que duraba, no sé, 10 horas, es una obra que solamente te contaba las historias. O sea, te dejaba a vos poder reflexionar y sacar tu conclusión de qué le pasaba a esa gente. Y pasabas no te ponía el cartel de lo que tenías que pensar, no te indicaba lo que tenías que pensar. Simplemente porque además ahí también se notaba que era un material que ya la maté, que Mushkin recolectó a lo largo de toda su vida profesional, de todos los lugares donde iba viajando, recolectaba la historia de el hijo iraní que la madre cosía en un sótano en Londres y le mandaba dinero todos los meses y las eligió actuarlas todas en el lenguaje original, subtituladas, cerca de donde la escena pequeña o no pequeña sucedía, y ahí no había, o sea, es que no había otra manera que, o sea, te entraba, porque te entraba la historia y no te estaban indicando nada. Y a mí me parece que eso es lo que hay, eso es lo que hicimos con Eduardo, y eso es lo que en un diferente nivel intentamos hacer con Dulce Pájaro, y me parece que es lo que es como el lugar de plantarse, decir, y la resistencia que hay que intentar tener hoy. Una pregunta acá. Los efímeros se llamaba esa obra. ¿No eran Los efímeros la de Mushkin? No, Le Dernier Caravansérail. Sí. No, es Le Dernier Caravansérail. Sí. Son historias de familia chiquitas, no, sí, no. Les efemérides es otra también, son pequeñas historias pero como cotidianas. El otro es el que trata claramente sobre el que emigra o el que es inmigrante. La última caravana. Les quería preguntar a los dos por bueno, esta experiencia de estar aquí con la Comedia Nacional. No sé si creo que es la primera vez de ambos, ¿no? Con la comedia.
como invitados. Sí. No es la primera vez que se ha hecho obra tuya aquí, Mariana, te conocemos muy bien. Pero bueno, nada, preguntarles por cómo es esta experiencia y con este elenco y con el plus de tener un actor invitado que es como la estrella, la nueva estrella que apareció acá en el cielo. Sí, en principio sí, es nuestra primera vez en la Comedia Nacional. Había habido un intento que después no pudimos por cuestiones de agenda hace unos años cuando dirigía la comedia Mario Ferreira y cuando Gabriel Calderón se empezó a dirigir la comedia nos convocó para ver si podíamos hacer algo y bueno, esta producción tiene la característica de ser la última que programa Gabriel y la primera que estrena El mandato de José Miguel, lo cual nos pone muy contentos porque tenemos una hermosa relación con ambos y nada, y además sabemos lo que significa para José Miguel es justamente este título, que además vino de manera casual, entonces nada, hay un montón de situaciones como muy auspiciosas para que este título llegue acá en este momento. Con la Comedia Nacional, la verdad que desde mi punto de vista, la experiencia está resultando súper fructífera. Creo que una compañía estable siempre tiene sus bemoles. Nosotros tuvimos la posibilidad de trabajar con distintas compañías estables del mundo. No hay muchas en Latinoamérica, creo que hay dos, ¿no, José? En México y aquí. Nosotros supimos tener en Buenos Aires, pero esto ya se perdió hace ya bastante tiempo y no pareciera haber ningún intento de recuperar de este cuerpo estable. Nosotros intentamos empezarlo a hacer del Cervantes, pero bueno, nos fuimos más rápido de lo que pudiéramos haberlo hecho, pero estábamos en un plan para hacerlo, porque creo profundamente en eso, de manera por ahí rotativa, pero de otras formas. Quiero decir, y sabemos, digamos, los pros y los contras de los cuerpos estables en general, no solamente por ser actores de orquestas, ¿no? Y hemos tenido experiencias bastante traumáticas en otros lugares del mundo y esta está siendo súper, nada parecido. Así que creo yo también que hay algo que se dio, que esas cosas suceden, que hubo un encuentro humano buenísimo, que supimos entendernos, comprender la dinámica, empezar a trabajar, ser claros en el trabajo. Así que eso va muy bien. Y respecto a lo que preguntás al final, creo que la incorporación de Enzo Bogrinzik es una muy buena decisión en términos de transformar este montaje en algo parecido a un evento. Y creo yo que además le va muy bien a esta poética que hablábamos, ¿no? De Tennessee Williams. En Tennessee hay algo de por ejemplo, hace muy poquito se reestrena en Londres Tranvía llamado Deseo con Paul Mescal. No hubiera sido el mismo espectáculo si lo hacía otro actor, o sea, ni por bien ni por mal. Digo, hay algo de cómo se configura eso, que se transforma en un evento. Sí, mucha gente se toma aviones para verlo a Paul Mescal, que de Gladiator pasó a ser Stanley Kowalski, que antes había hecho esta película hermosa de All of Us Strangers y había hecho también la peli con, creo que After Sun, ¿no? Creo que es la película, bueno, nada, que es un actor exquisito, sub 30, nada, y bueno, y que él sea Kowalski, es lo mismo que cuando Williams estrena Tranvía con Brando o esta pieza con Paul Newman. Entonces hay algo de ese sistema, de ese Star System que sigue vigente en las obras de Williams, porque eso podría ser algo que se perdió, y no. En general, cuando estas obras se hacen así. Siempre aparece un actor, en general siempre es uno, y en general es siempre el varón, porque es Tennessee Williams, y nada. Y él está contentísimo que sea Enzo Bogrinzik. Además, sí, está contento, estoy seguro que está contentísimo, por eso también nos está yendo bien en los ensayos, porque bajó. No, lo creo de verdad, no lo estoy diciendo en chiste. No, hay algo de lo que a él le hubiera gustado, o sea, hay algo, de algo que es un sistema que entra en su poética, entra en su concepción del teatro, entra en su mirada, o sea, es importante que haya alguien que la gente distinga. Hay algo de la máscara respecto de eso, o sea, hay algo, primero es un actor que uno conoce quién es y después ese actor es el personaje.
¿no? Es un procedimiento que también hace Gené o pide Copy. Copy cuando pide que su Eva Perón la haga un actor y pide que sea un actor famoso. Para que vos conozcas, cuando hicimos en Buenos Aires, en la gestión de Cervantes que decimos con Oria, la hizo Benjamín Vicuña. Era importante que vos vieras a Benjamín Vicuña haciendo de Eva. Hay algo de eso, de la máscara de un actor conocido haciendo una producción de Williams que funciona, que tiene algo ahí hacia el interior de la pieza que genera otro tipo de iridiscencia. Así que nada, estamos también muy contentos con la decisión de que sea Enzo el que protagonice masculino. Sí. Enzo fue formado aquí, en esta escuela, no en este local que es nuevo, pero en otro. ¿Y cómo es para ustedes, para vos, la experiencia de trabajar con actores formados en escuelas? ¿Cómo es, lo considerás relevante? ¿Cuál es la particularidad? ¿Qué es lo que te da un actor formado en una escuela como esta? Bueno, no sé, yo sé algo polémico, digamos, pero a ver, los actores, una escuela no necesariamente genera un buen actor, eso es así. Hay alguien que, o sea, sí puede, digamos, darle una cantidad de cuestiones técnicas a alguien, ¿no? Sí, herramientas técnicas a alguien para que pueda hacer algo con eso. Después, a mí me parece que, digamos, cualquier escuela que siempre además tiene como cierta impronta, ¿no? En términos de, depende quién te toque, quién fue tu maestro o maestra, ¿no? Yo creo profundamente en la formación, pero digo, no me hago un distingo respecto de si es un actor egresado de la escuela o no. Digo, para mí los actores son buenos o malos, no hay mucho más. Entonces, después de dónde vengan, sí, bueno, por ahí sí te empezás a hacer un censo y de los 100 actores que vos viste, hay 80 que salieron de la EMAD, decís, bueno, la EMAD aparentemente es una buena escuela. Pero no hice el censo. De cualquier manera, sé que muchos de los que están acá, Natalia presente, de los que están acá, digo, en el elenco de Dulce Pájaro, han egresado de la EMAD. Entonces podemos decir que el elenco de Dulce Pájaro de Juventud es un elenco talentoso de muchos egresados de la EMAD. Y así estamos todos tranquilos y contentos. Una cosita nomás quería decir, bueno, que estoy disfrutando muchísimo del proceso, soy muy devota del autor. Hay una reivindicación en Dulce Pájaro de Juventud, algo que para mí todavía es un tabú grande, que no es ni la homosexualidad ni los migrantes, que es una mujer de edad con un joven. Eso es algo que todavía es condenado en la sociedad, lo digo como mujer, todavía es condenado, todavía es un fantasma muy grande, es algo que es condenado por tus pares, por lo que sea, y es algo que Williams ya trajo. Y especialmente en esta obra se trae eso y desde un lugar humano, no desde un lugar superficial de la mujer bueno, excitada con el joven. No, son dos seres humanos que se están acompañando en diferentes etapas de la vida con muchas décadas de diferencia, ¿no? Por lo menos lo plantea el autor así, y creo que es un tabú que todavía no está esclarecido en la sociedad y que sí lo vemos en Dulce Pájaro como primera capa, ¿no? Luego eso tiene varias capas y me parece importante tratarlo porque también bueno, es un tabú más que hay que tratar de pasarle un poco el plumero y de sacudir. Era eso nada más. Que en Uruguay nosotros tenemos otros elencos estables, que no son públicos, pero que sí tienen tantos años, o casi, claro, como la Comedia Nacional, que son el Teatro El Galpón, el Teatro Secular, se sostiene un sistema independiente aquí que creo que hace una peculiaridad y en ese sentido en el panorama latinoamericano una excepción cultural y creo que merece la pena mencionarlo. Simplemente quería desde ayer aclarar esto porque sí, porque es justo decirlo y porque también el sistema nacional público se sostiene sobre la enorme construcción que ha hecho el teatro independiente uruguayo y en ese sentido como país, además de nuestra tradición democrática y de diálogo entre ciudadanos, tenemos esa capacidad también de hacer sin nada y eso simplemente para aclarar. Y una aclaración a Javier las escuelas, nos gusta decir, por lo menos que la nuestra, es el
comienzo del camino hacia el descubrimiento de la vocación. Pues la cuestión del talento, de la capacidad, de las herramientas, las técnicas son otras, pero es, bueno, si de aquí alguien puede empezar a caminar hacia su vocación, ya es un montón. Me sumo a lo último que decía Laura, con la observación que hacías antes sobre lo colectivo. Esos elencos que son independientes también funcionan de forma colectiva. No tienen un dueño o dueña específico. A mí hay algo que me interesa mucho, dramatúrgicamente hablando, de Tennessee Williams, y te quería pedir a vos, Alejandro, una observación al respecto. Estuviste hablando más al principio sobre estas maricas que salen de adentro de las obras de Tennessee, sobre Blanche, sobre la princesa, ¿verdad? A mí me interesa mucho el vínculo que se da entre los personajes femeninos adentro de esas obras, en donde los hombres, estos hombres muy bellos, muy deseados, son el centro generalmente de un terremoto que se arma, pero están siempre circulando en conjunto con dos estereotipos, que en realidad le digo estereotipos porque son comunes a la literatura de Tennessee Williams, que son estas mujeres impresionantes, estas maricas, como les decís vos, y estas otras mujeres que en general tienen siempre algún tipo de problema físico, algún tipo de problema vinculado a la muerte. Me acuerdo de 8 mortales poseídas, ese tipo de mujer. Y me interesa si tenés alguna mirada sobre el vínculo de esos roles como en el motor de las tramas de Tennessee Williams. Sí, digo una cosa también como para aclarar, cuando digo maricas no es en desmedro de la femineidad, porque digamos lo que tiene Williams también de revolucionario es que lleva a escena mujeres deseantes, mujeres sexualizadas, mujeres con deseo sexual. Y eso es algo que es absolutamente único, digamos. En Miller no lo vas a encontrar, están todas histéricas, digamos, no como en Las Brujas de Salem. O gente que surce o que cose, o madres abnegadas, ¿no? Williams, hay una sensibilidad marica que tiene que ver con entender todo aquello que está al margen, entre otras cosas, el deseo femenino. Y yo creo que eso que vos planteás claramente son esas antípodas. O sea, en Williams está lo que es la mujer para el patriarcado, que hoy podemos llamarlo así, que son esta Laura Wingfield o la misma Stella, de la hermana de Blanche, ¿no? Que se deja golpear y ella se horroriza. Blanche no puede entender al día siguiente que ella esté abrazada a Kowalski cuando la cagó a trompadas. Y no, o sea, quiero decir, el pensamiento de Williams además estaba 100 años adelantado en términos de qué significa la violencia doméstica, o sea, todas estas cosas que son tópicos hoy de agenda, pero me parece que hay algo ahí entre la mirada de lo que sería la mujer americana media, digamos, ¿no? Y estas mujeres deseantes que son, se ve en el caso de esas mujeres deseantes, perdón, que son las protagonistas femeninas de Williams. En el caso de Dulce Pájaro de Juventud, la princesa Cosmonópolis es esa mujer deseante, esa mujer plantada en su deseo, ¿no? Y que ella dice, para mí hacer el amor es la única distracción confiable. O sea, yo solo me distraigo haciendo el amor, y lo dice en 1959. Sí, está bien, está disfrazada de estrella de cine y todo lo que quieras, pero es una mujer en el escenario. Y después está Heavenly, que es la pequeña niña que sacan, ponen, la casan, la descasan, le hacen una histerectomía, le ponen, o sea, es la otra mujer, digamos, el otro tipo de mujer, ¿no? La Ofelia en algún punto. Y después están esas otras que son como las Lady M, esas que no se pueden nombrar, de la tragedia escocesa. Bueno, nada, quiero decir, hay como una oposición ahí que tiene que ver sobre todo con una comprensión profunda en el caso del Zoo de Cristal también. O sea, Amanda Wingfield si bien no es una mujer que tiene el deseo sexual por delante, pero es una mujer determinada que vive aferrada a su pasado y ha generado esa suerte de desgracia, digamos, en esa familia, en ese triángulo familiar. Y después una cosa
también que es algo propio de la sensibilidad queer, digamos, que es esta idea de la fuga, ¿no? En principio los personajes de Williams viven en fuga, ¿no? Estos personajes, los de Dulce Pájaro, es una road movie detenida en realidad, porque ella se escapó del cine y no paró de correr, en el medio se enganchó un chongo, se fue a otra, pero no para de irse, no se sabe de dónde, y cada lugar que llega es un lugar nuevo para volverse a ir. Él hace lo mismo, ¿no? El personaje protagónico de Tom Wingfield, el protagonista de Zoe Cristal, es lo mismo, o sea, se va de esa casa porque se fuga. Entonces la idea de fugarse de la realidad tiene que ver no solamente con huir de esto, sino también con abrir el campo de lo lírico, entrar a esa otra dimensión poética. Y ese universo plantado en el realismo, solo un genio como Tennessee Williams pudo haber hecho eso, o sea, ¿no? Porque está disfrazado eso es un trans. Su escritura es una escritura trans, es una escritura que se pone el disfraz de macho realista, Arthur Miller, Marilyn Monroe, toda esa cosa horrible que es Arthur Miller. Para mí, perdón, lo van a programar un montón este año, no debería estar hablando así de él. Pero no lo quiero yo, Arthur Miller. Le hizo mucho daño a Marilyn Monroe. Y está este otro, que terminó como terminó. Arthur Miller terminó allá y él terminó con una... Sí, atragantado con un frasco de pastillas. En fin, bueno, nada, espero que no me pase a mí algo parecido. Bueno, corto, gracias por la presencia y traer este autor. El año pasado, en tercero, trabajamos este maravilloso autor, y lo que más me llamó la atención, más allá de lo pedagógico, era esas conversaciones de comprensión con chiquilines de 22, 21, 20, 23 años, que se daban en la comprensión y ahondar en este autor. Y partimos de la biografía de él, ¿no? Que se abrió un universo, a mí me lo abrió también. Y lo que más creo, más allá del resultado técnico, el aprendizaje, lo que más nos enseñó fue a cultivar el corazón, ¿no? Es decir, a entender el dolor humano. El dolor humano y escuchando en este mundo, y chiquilines de esa edad, que a veces salíamos conmovidos de las clases que daba ahí. Y saliendo a este mundo hoy que vivimos tan lejos del corazón, un autor que habla del mundo de las emociones. Y yo creo que esto, es una cuestión personal, es muy importante y esencial en el mundo que vivimos que eso esté, y que lo creo muy político. Es decir, estamos desconectados de ese lugar. Entonces, la pregunta es redundante, pero es decir, ¿por qué hoy Tennessee Williams? Sí, creo que diste en la tecla con algo muy central. Al principio, Tennessee Williams tiene una relación muy profunda. Creo que cualquier cosa que nosotros hagamos en el teatro tiene una relación con lo humano, ¿no? Y creo que eso es lo que se está, no sé si perdiendo, pero no creo que se esté perdiendo, pero sí que está como en descrédito en todo caso, ¿no? La emoción, las pasiones, son vistas como, ¿no? Como una cosa medio de gente débil, idiota o prescindente, ¿no? Cuando lo que importa es el dinero, la acumulación ridícula, el negacionismo, el terraplanismo. Vamos, son épocas muy horribles las que vivimos, pero también son muy extraordinarias, porque permiten reforzar todas las cosas en las que creíamos y que seguimos creyendo. Hay una oposición fuerte a eso, entonces uno se envalentona más con poder decir lo propio. Y eso es muy hermoso también. Prefiero que no pase, digamos. Prefiero seguir viviendo en la Arcadia, que nunca es tal, pero por lo menos con gente que te comprende un poco más. Pero me parece que está bueno también. Y creo que estos autores, que son, como vos decís, tocan el corazón, y además... Creo yo, en Williams, es además es un autor de una enorme trascendencia religiosa, en términos profundos.
mistéricos, o sea, no religiosos en términos de cristianismo, o islamismo o judaísmo, sino en términos de poder relacionarse con el misterio, con lo inefable, con aquellas cosas que no tienen forma de ser explicadas. Y Williams de él siempre dice que sus obras las obras eran dictadas por mujeres en la niebla, que él siempre veía una mujer en la niebla y se separaba de la niebla y le decía cosas al oído. Entonces él ahí entendía que venía una nueva obra. Siempre es hermosa la imagen. Y siempre eran mujeres, women in the fog. Y eso es, ¿qué es eso? Eso es encontrar algo absolutamente trascendente, es empezar a escuchar algo que no está acá. Todos los grandes poetas, porque esencialmente además Williams, primero que nada, es un enorme poeta. Primero que nada, es un enorme poeta que empezó escribiendo poesía, no le pareció, no le gustó, no siguió. Y construyó estas obras que son enormes fugas líricas, ¿no? Son poemas líricos, obras de teatro líricas, en el formato del realismo, digamos que es lo que había que escribir en ese momento para triunfar, y él quería triunfar en Broadway, él quería ser un autor reconocido porque el sistema no permitía ganar plata en el independiente, o sea, el off-Broadway no existía aún. Entonces él tenía que triunfar en Broadway, y la forma tenía, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que disfrazar, y se disfrazó. Por eso les digo, hay algo muy, muy queer en su voluntad. Y hay algo de eso también en el misterio, en tocar el corazón, como vos bien dijiste. Nada, un comentario en relación a esto, ¿no? En esto que decías, Alejandro, de Woman in the Fog, que es como ese intangible que tiene Williams, en donde está diciendo más allá de lo que está diciendo, ¿no? O sea, de lo que está operando, la fuerza que está operando, que es más allá del texto que está escrito, y que quizás por ahí se perfore un poco en esas didascalias maravillosas que él empieza a instalar, en donde quizás esta Woman in the Fog empieza como a susurrar, ¿no? Como la atmósfera esta que él quiere proyectar con la pantalla realista, ¿no? Bueno, nada, eso. A mí me gustan mucho las didascalias de Tennessee Williams. Nada, como para ir cerrando, sí, ¿alguien más? Una última pregunta acá de la platea para cerrar. Solo antes de tu pregunta quiero decir una cosa, chica. Nosotros aquí estamos, este lugar es un templo, era un templo. Esto era una sinagoga, capaz que ustedes no lo sabían. Esto perteneció a la comunidad israelita de Uruguay, que la vendió y la Intendencia de Montevideo lo compró para que sea la primera casa que tiene propia la Escuela de Arte Dramático. Si miran para arriba, van a ver, Montevideo no es una ciudad que tiene muchas cúpulas, esta es una de las pocas cúpulas que tiene la ciudad, y tiene la particularidad de que el arquitecto que construyó esto, que ganó su primer concurso de arquitectura, Oria, cuando todavía no estaba recibido con este proyecto, y su último concurso fue el Auditorio Nacional La de la Reta, que es, bueno, como la casa de ópera que tiene Montevideo. Él vive todavía, está muy entusiasmado, viene a cada rato acá a ver cómo puede darle vida a este sitio. Entonces, pensando que para nosotros es muy importante poder conversar, alguien trajo lo político que siempre se agradece, que es conmovedor lo que está pasando en la Argentina, que a nosotros también nos lastima, y agradecerles a ustedes realmente la honestidad, con la honestidad y la amistad artística. Es bellísimo de ver una dupla tan sólida, tantos años, con ese panorama. Alejandro, que te conocemos más en Montevideo, y tener a Ori acá, que realmente es una figura con una presencia tan fuerte, y ver ese acompañamiento tan hermoso, es realmente conmovedor, y eso da mucha esperanza. Entonces esta ágora que formamos en este templo, en este momento del mundo que es duro, que tenemos un símbolo religioso atrás, eso es una escultura de águeda y cancro, es un candelabro hebreo. Nada, es simplemente que es conmovedor estar hablando de Williams en un templo en este momento, en esta circunstancia, con las imágenes que vimos el miércoles pasado de la Argentina, y nada, realmente agradecer, es humanamente interesante. Muchas gracias. Nada, yo, como vos también has dicho, medio pensamiento lento a veces con el sueño, pero habían dicho el tema de, mencionaban a Enzo, y el tema de qué tanto importa la EMAD para, o sea, qué tan funcional es la EMAD para el actor, creo que ahí lo defino mejor. Y vos mencionaste la película de Gladiador, y por ejemplo el de la primera, la del 2000, de Gladiador, Russell Crowe, el principal,
él de hecho no tiene una formación en sí. Hay una charla muy interesante de él que le dicen tipo, vos, ¿qué método usás para actuar? Y él dice, yo uso el método Russell Crowe, o sea, yo hago mi método, yo hago lo que a mí me funciona, y yo, partiendo de eso, que se me fueron juntando las ideas de proceso lento, digamos, quería preguntar si te pasa quizás, fuera de la formación, que se fue más un dato, que ves una obra viendo al actor, o si primero ves la obra y después aparece el actor, digamos, porque hay veces que dicen, yo pensé esta obra pensando en este actor, o yo pensé esta película que lo interpretaba este personaje, o yo escribí este personaje pensando en esta persona. Si te pasa, o te pasa por el contrario, que tenés la obra y, digamos, el actor va apareciendo. Depende. O sea, en general nosotros venimos del teatro independiente. El teatro independiente uno lo hace con los amigos. Entonces, uno escribe para tal o para cual, y empezamos así. Entonces, claramente, escribiste una obra y después decís, bueno, ¿a quién le doy esta obra? Bueno, a tal, a cual, ¿no? Empezamos así. Después, por suerte, tuvimos la posibilidad de trabajar en otros circuitos en donde o el productor decide, como yo hemos tenido el caso de hacer, no sé, Anything Goes de Cole Porter, donde estaban Enrique Pinti, Florencia Peña, no sé, bueno, estuvo todo bien, no fue gente que elegimos. Y ahora que, bueno, estamos más grandes y uno puede también elegir ese tipo de actores o pensar en una propuesta y decir, acá vendría bien esto, y poder tener las herramientas de poder ir a preguntárselo, porque por ahí antes no te atrevías a hablar con, no sé, digo un big name, no sé, digo cualquier cosa, con alguien conocido por Argentina, o sea, Mercedes Morán, digo, hablas con Mercedes Morán o con Marilu Marini, digamos que tuvimos la suerte de trabajar, bueno, es muy amiga de Oria y nos presentó, entonces pudimos trabajar, pero independientemente de eso, podría habernos dicho que no, porque no confiaba en el trabajo. Lo que quiero decir es que depende bastante, pero por lo menos, hablo por mí, para mí es muy importante tener un vínculo libidinizado con quien tenés que dirigir, si no es como muy difícil. O sea, yo tengo que tener como unas ganas, o sea, si no, no voy al ensayo. O sea, si no estoy tipo, ay, me voy a encontrar con esta gente, ¿no? Para hacer lo que vamos a hacer. Entonces tenés que estar un poco enamorado, babeado, enojado, o sea, pasiones fuertes para poner en funcionamiento esa máquina ridícula que hacemos. Si no, es como un trabajo medio burocrático en la oficina, ir a ver, a veces un elenco grande, no hablo del elenco del Dulce Pájaro, digo, hablo de un elenco grande, por ahí no te toca toda esa gente así, y bueno, qué sé yo, pero tenés un par, ¿no? Que vos elegís y decís, bueno, voy. No, pero es importante, es muy importante. Creo que el trabajo, no hablo solamente de una cuestión libidinal o de pulsión sexual, tiene que ver también con un grado de enamoramiento, un grado de pasión, un grado de admiración, un grado de decir, bueno, esta es la familia con la que yo voy a compartir X cantidad de tiempo e ir por ahí. Para mí esencialmente es eso, encontrar relaciones fuertes, pero también tiene que ver con eso que te decía antes de que empezamos siendo amigos, entonces también te gusta juntarte con amigos y hacer teatro. Y es lo mismo, ¿se entiende? O sea, estás ahí porque tenés ese vínculo. Y te puedes decir de todo y está todo bien, porque somos amigos. ¿Contesté? No. Dijiste no. Y sos como ¿qué son? Unos que hacen así, dicen sí. No, hacen así, dicen no. ¿Qué son los? Hay unos que hacen el gesto al revés. ¿Quiénes? ¿Viste? Hiciste, te gustó, dijeron, hiciste no, y era así. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir cerrando por acá ya este encuentro. Agradecerles a todos les presentes por haber contribuido, sobre todo con el deseo, ¿no? Con el deseo, que es un alimento fundamental para nuestros procesos creativos, de seguir alimentando el teatro de tanta fermentación, del encuentro. Sí.
Muy corta pero importante, porque con todas las cosas que pasan hoy nos olvidamos de otra, que Alejandro dijo en una parte, que hacer teatro, como muchos otros haceres, es un trabajo en equipo, y que dentro del trabajo en equipo no están solo el equipo de colaboradores y los actores, sino que también están todos los técnicos, los talleres. Yo quiero agradecer a la comedia, bueno, al solismo todavía porque no pasamos abajo, eso va a ser a partir del lunes. Bueno, espero que voy a agradecer igual, seguramente sí, pero lo que quiero decir es a la comedia y al equipo que tienen y al área de vestuario, que acá está una parte de ellos, en general a valorizar, que no está en todas las áreas, a valorizar los teatros públicos y las instituciones que tienen talleres, que transmiten un oficio, porque no es lo mismo hacer coser ropa porque es, digamos, para la venta o de moda, que poder trabajar las épocas, a construir decorados, utilería, y me parece que ese es como un enorme trabajo de un montón de gente que hace posible una función, desde el vestidor, el maquinista que toca el botón o mueve la soga, depende de la modernidad de la sala, y que todo ese conjunto es todo un conjunto que se une hacia un espectáculo. Y nada, no olvidarnos que es algo que también está en peligro hace tiempo ya, y que hay que valorarlo, porque además no hay formación, perdón que soy un poco larguera en esto, pero hay muy poca formación, y hay mucha formación que tiene que ver con la transmisión por el oficio en sí mismo, y darle valor a ese oficio y a ese trabajo en equipo, y al escuchar que el que hace esa tarea específica todos los días sabe más que lo que yo puedo proponer de cómo construir esa cosa específica. Yo puedo tener una idea de construirla y poder trabajar realmente en equipo con esa persona, siempre que no cambie las ideas, digamos, no las ideas, la función artística que tiene con el espectáculo, de cómo es que se puede hacer. Y darle valor a eso, que la verdad es que de mis pocas experiencias y pasos por Uruguay, en el Solice como espectáculo de visita, de gira, en el Galpón, y ahora veo que tienen esa conciencia, entonces no olvidarla, y valorar los teatros con talleres y los oficios. No, que agradezco que se subraye esto, porque nosotros también somos una escuela fábrica, tenemos talleres de escenografía, vestuario, iluminación, son conquistas que hay que hacer todo el tiempo, luchar por ellas, porque siempre están al borde de quitarnos la posibilidad de hacer de esta manera artesanal o un poco más tecnológica. Somos una escuela fábrica, aquí se aprende también a hacer con las manos, entre todos, en equipo. Quizás hay algo que hay que explorar aún en las carreras más técnicas, hacia eso vamos, pero sí, somos una escuela fábrica, aquí se hace de todo. El taller de escenografía no está aquí, está a 2 cuadras, pero aquí hay máquinas de coser, hay todo lo que tenés que hacer para como amasar la masa, es eso. Gracias, Laura. Bueno, para cerrar, gracias Alejandro, gracias Soria, sobre todo gracias por permitirnos, por compartir su intimidad creativa de sus procesos y la poética de sus universos con nosotros. Así que gracias, y gracias a ustedes también.